Disculpen, chicos, unos problemas técnicos tremendos. No me podía abrir la pantalla del Zoom ahora. No sé qué pasa. Ahora finalmente lo logré, pero... Voy a avisar por el WhatsApp que ya estamos adentro. Ya estamos adentro, mucha dificultad técnica, pero finalmente logré volver. Bueno, disculpen, problema técnico. Primero se me congeló el YouTube y después cuando volví al Zoom no me permitía abrir la reunión. Se me cerraba la pantalla, no sé qué pasó. No sé si es la lluvia o que acá está diluviando bastante. No sé si eso habrá afectado. Bueno, a ver si podemos seguir entonces escuchando parte de la Pasión según San Mateo. Vamos a ver. Da das Jesus merkte, sprach zu ihnen: Was bekümmert ihr das Weib? Kein Gutwerk an mir getan. Ihr habet alle Zeit Armen bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass sie dies Wasser hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, dass man mich begraben wird. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium geprediget wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Dieses fromme Wort mit seinem deinen Leib zum Grabe will bereiten, so lasse mir inzwischen zu von meinen Augen Tränen fließen, ein Wasser auf dein Haupt zu gießen. ¿Notaron cómo el recitativo de esta contralto, que en este caso está cantado por un contratenor, es casi un arioso, ¿no? O sea, un recitativo que ya tiene más contenido melódico y por lo tanto era acompañado, no por las cuerdas, como Jesús, que siempre se acompañó por las cuerdas, sino
por algunos instrumentos de viento también, pero no seco con el órgano como es acompañado cada vez que canta el evangelista. Fíjense que cada vez que canta el evangelista es un organista que hace el bajo continuo, así toca algunos acordes, reforzando algunas de las palabras que dice el evangelista. En cambio, cuando canta Jesús, la música se torna mucho más grave, siempre con notas largas en las cuerdas, ¿no? Lo que marca una diferencia importante. Ahora el aria.
ging hin der 12 einer, mit Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge, und von dem an suchte er Gelegenheit, dass ihr ihn verriete. Bueno, ustedes después lo seguirán escuchando. La idea también, como hicimos la semana pasada, es que de todo el material que vamos viendo, ustedes después se focalicen en una pieza, lo que ustedes quieran, ¿no? Puede ser un aria, un recitativo, un coral, y hagan una descripción. Como yo les decía la otra vez, creo que a Gabriela, me parece, ¿no? No es que tienen que hacer la ficha, no les pido que hagan la ficha, les pido simplemente que se guíen un poco por los conceptos que utilizábamos en la ficha, la textura, la instrumentación, las distintas variables, y hagan una descripción de algo de lo que escuchan, porque la idea es que de esa manera vayan de alguna manera, vayan como extrayendo las características típicas de la música de cada época, ¿sí? Habrán notado, por ejemplo, cómo, si bien en los fragmentos solistas, arias y recitativos, la idea básica
de la construcción de la música no es diferente a la que habíamos visto en Monteverdi, por ejemplo, lo que sí se ve es que hay una complejidad muchísimo mayor. Por ejemplo, en las arias, los acompañamientos ya tienen un peso instrumental muchísimo más importante. Vieron que hay mucha polifonía en las flautas. También me interesaba que vieran un poco la instrumentación. Todavía no hemos visto esos instrumentos, pero notaron que, por ejemplo, las flautas que están utilizando son flautas de madera, el oboe también. Muchos de esos instrumentos que después con el tiempo se construyeron de metal, en la época solían hacerse de madera. Las flautas traversas solían ser de madera y de ébano, y tenían un sonido un poquito más dulce, si se quiere, menos brillante, ¿no? Menos volumen también. Fíjense que muchas veces los acompañamientos no están hechos por la orquesta completa, sino que van tocando como pequeños conjuntos. Hay una parte en el aria que escuchamos anterior, creo que fue la que cantaba el contratenor, con voz de contralto. Hay una parte que enfocan normalmente al violonchelo, pero detrás del violonchelo, al costado del violonchelo, hay una viola da gamba. También interesante que después la vean, en algún momento del video la van a ver, van a notar que tiene más cuerdas que el cello, y no sé si esa en particular, pero normalmente tenía trastes. ¿Sí? La viola da gamba era un instrumento, una especie de, una familia de instrumentos diferentes del violín, ¿sí? La familia de los violines siempre con 4 cuerdas y con la tastiera sin trastes, con el mando sin trastes. En cambio, las violas da gamba solían tener 5 o 6 cuerdas y tenían 3 o 4 trastes en la tastiera, ¿sí? Entonces tenían más la precisión de la afinación, que no hacía falta afinar como en el violín, colocando los dedos en el lugar exacto para que saliera la nota perfecta. La viola da gamba tenía esa facilidad y tenía más cuerdas y tenía una forma menos pronunciada que la de los violines, una forma más similar a la guitarra. De alguna manera la familia de las violas, que también las había de bracho, violas de bracho se tocaban como el violín y violas da gamba se tocaban como el cello. Hay instrumentos que tenían como una similitud con la guitarra en algún sentido, pero eran de arco. Así que coincidían en la guitarra más con el número de cuerdas y con los trastes, y coincidían con la familia de los violines en el hecho de que eran frotadas con arco y que eran tocadas da gamba o da bracho, ¿cierto? Ahí en el conjunto tienen chelos modernos y también tienen viola da gamba. Bueno, lo que les decía, entonces, lo que yo quiero es que ustedes elijan alguna de las piezas, tanto del oratorio, de la pasión, como de la cantata, lo que quieran, elijan la que quieran, y hagan un poco un análisis descriptivo de lo que ven y escuchan, ¿sí? Más de lo que escuchan, de lo que ven, obviamente, ¿no? Bueno, y ahora vamos a pasar a escuchar un poquito de la cantata de Bach, ¿no? Van a ver que el lenguaje es básicamente el mismo. La diferencia es que en esta cantata es una cantata de... La cantata no es narrativa. El género de la cantata no es narrativo, no es épico, como es el caso del oratorio de la pasión, que nos cuenta una historia, en este caso la historia de Jesús. La cantata, en cambio, es un género más lírico. Es una expresión de emociones, de júbilo, de alegría. En este caso se llama Jesús, alegría de los deseos del hombre, ¿sí? O sea que en la cantata no van a tener argumento. Lo que van a tener va a ser como expresión de cuestiones que tienen que ver, en el caso de las cantatas religiosas, con el tema de la fe. Bien, vamos a escuchar entonces algunos fragmentos de la cantata. A ver. Siempre me dice que no puedo minimizar y siempre me olvido.
A ver. Bueno, dicho, sí. No me leyó el link. Des Heiland Wunden zu erzählen. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar es la versión de Nicolás Harnoncourt, que es justamente el mismo director del que vimos el Otelo. Es un extraordinario intérprete de música antigua. ¿Mm? A ver.
Bueno, acá pudieron ver cómo a ver qué está pasando acá. Vieron que el nivel de polifonía que hay es enorme, ¿no? No solamente la polifonía que se produce en el coro, que todo el tiempo hay imitaciones entre las distintas voces, sino también la polifonía que se produce en la orquesta. Las trompetas con los oboes, ¿vieron la trompeta larga, la trompeta natural, ¿no? Sin pistones, o sea, trompeta natural que, digamos, el intérprete produce los distintos sonidos solamente con las distintas presiones del labio, ¿no? Generando los distintos armónicos. Vieron que hay una polifonía en los instrumentos, una polifonía en el coro y una polifonía doble que se produce cuando se junta todo eso, ¿no? Es decir, hasta el acompañamiento es polifónico. Cuando el coro está cantando en primer plano, el segundo plano, que es la orquesta, también está tocando de manera polifónica. O sea, fíjense qué lejos llega el barroco, desde un origen que era prácticamente muy monódico, ¿no? Casi siempre, ¿no? En esa primera ópera de Peri que escuchamos. Cómo la música se volvió a complejizar en estos 150 años que transcurren desde el origen del barroco hasta el final del mismo periodo, con Bach. Y Bach, ¿por qué a Bach se lo consideraba también un compositor anticuado en la época? Porque él rescataba mucho el tema de la polifonía, a él le interesaba muchísimo la polifonía, por eso las fugas y todo el arte polifónico de Bach, que en realidad era una herencia del Renacimiento. Recuerden que en el Renacimiento, justamente una de las cosas que había ocurrido era que se habían llegado a un nivel de polifonía enorme, ¿no? Así que el barroco hace un poco la misma historia. Empieza con una cosa muy monódica y termina con una cosa muy polifónica. Por supuesto que la cosa monódica también está en las arias, en los recitativos, pero hay un gran arte polifónico. La palabra barroco, inclusive, se dice que fue puesta de alguna manera casi despectiva por compositores posteriores, porque consideran lo barroco parece que la palabra barroco viene de una palabra que se llama es barrueco, y que es como se denominaba a unas perlas cuando en vez de salir redondas y perfectas salían todas deformes. Entonces lo barroco tenía que ver con lo recargado, con lo deformado, con lo sobreornamentado, ¿no? Y por eso la palabra barroco, por los compositores posteriores, fue como considerada una cosa despectiva, el estilo barroco, como decir una cosa muy recargada, muy densa innecesariamente. Así veían sus propios hijos a Bach, ¿no? Lo consideraban como un compositor anticuado, recargado de polifonía, ¿no? Y ellos hacían una música más despojada. Bueno, vamos a escuchar entonces el final. Nos da el tiempito por ahí para escuchar algún fragmento anterior al final y el final, y con eso ya nos vemos después la próxima. Espero las tareas. La intención de estas tareas que les doy semanalmente es justamente impulsarlos a que sigan con esta escucha analítica que habíamos puesto en práctica el año pasado, ¿no? Escuchar, disfrutar, pero además tratar de desmenuzar un poco uno lo que escucha. Ahí va. Fíjense también la diferencia de las dimensiones, ¿no? La Pasión según San Mateo dura 2 horas 40 en este video. Y esta cantata 32 minutos. Una enorme diferencia. Voy a ver un poco por dónde está la...
Vamos a escuchar el coral final porque si no, no nos va a dar el tiempo. Que esto es realmente una maravilla, una belleza y vale la pena que lo escuchen. Creo que no sé si no habíamos hecho la ficha de esta obra, pero también van a apreciar acá, es muy, muy interesante. Perdón, profe, discúlpame que te moleste y por otra cosa. Juanchi dice que se va a coro, pero no hay coro hoy porque no hay seguridad en la escuela. No sé si me llegará a escuchar o se fue. Bueno, avisen entonces. Mandaron recién un mensaje que no había seguridad en la escuela y por eso no hay. No sé buenísimo, Gaby, gracias por avisarme, listo. estaba reyendo. Gracias. Bueno, no de nada. Perdón, profe, que corté. No, perfecto. Bueno, ahí les decía, observen acá cómo se produce el juego polifónico. La melodía de las cuerdas, que es un tema importantísimo, y la polifonía vertical del coro, que canta el coral justamente, y que luego, por momentos, ese coral es acompañado con la melodía de las cuerdas y se produce una polifonía más compleja todavía. Ahí va. Bueno, corrijo, en este caso la melodía no la tocan las cuerdas, sino el oboe. En la versión que yo tenía grabada, tocaba las cuerdas con el oboe. Acá solo el oboe y las cuerdas acompañan con sonidos largos. Como habrán visto, hay una teoría de la época, en el barroco, la teoría de Rousseau, que era la teoría de los afectos. Y la teoría de los afectos lo que decía era que la música, que la obra de arte, la bella obra de arte, tenía que respetar una coherencia afectiva, es decir, que tenía que haber una emoción que predominara a lo largo de toda la obra.
uno acabe con claridad. Cuando ustedes escuchen las 2 obras se van a dar cuenta. La Pasión de San Mateo es el dolor, es la tristeza, es la angustia de la pasión de Jesús. Y Jesús, la alegría del hombre, es la alegría. Ya de entrada, desde el primer momento, se nota en el director que lo que transmite es alegría, ese júbilo, ¿sí? Son 2 emociones diferentes para 2 situaciones que ambas tienen que ver con el espíritu religioso. Bueno, los saludo, les mando un gran cariño, un gran abrazo y espero los trabajitos. La semana que viene vamos a estar trabajando sobre la música instrumental del Bach. Profe, hoy había problemas para subir cosas al Classroom y